particular es conocer justamente la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Y en mi caso, además, cuáles son los efectos del cambio de uso de suelos. Entonces, con ese enfoque es que comenzamos a trabajar en Chiloé, específicamente en la estación Senda Darwin, que está ahí muy a la entrada, muy cerca de Ancud. Y entonces ahí nos propusimos estudiar, ¿cierto? El primer estudio que empezamos en 2013 para conocer el balance de gases de efecto invernadero en un bosque maduro y una turbera antropogénica en el norte de la Patagonia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este lugar cuando yo llegué a trabajar esta zona? Bueno, está el bosque norpatagónico, ¿cierto? Que no sé si logran ver mi cursor, pero obviamente está aquí a la izquierda de la pantalla. Y en algunos casos que ha ocurrido incendio en estos bosques, se produce una inundación, ¿cierto? Y genera una turbera. Empieza a crecer musgo, sphagnum principalmente, que vemos aquí en la foto, que es utilizado, se cosecha para horticultura y otros usos. Y entonces esto se inunda y genera esta turbera que, por ser de origen de un incendio, se llama turbera antropogénica. Entonces, la idea fue estudiar, como dice el título, el balance de gases de efecto invernadero en estos dos ecosistemas que están dentro de la misma estación Senda Darwin. Entonces, lo primero que quisimos hacer fue estudiar los reservorios de carbono, nitrógeno y fósforo, tanto en el bosque como en la turbera. Aquí está un diagrama que muestra que realizamos 33 parcelas circulares de 5 metros de radio, donde medimos todos los árboles vivos, ¿cierto? Los árboles muertos en pie, que tuvieron un DAP mayor a 5 centímetros, y en parcelas más pequeñas, esto debería ser celeste también, los árboles muertos, los árboles que están caídos, ¿cierto? Los troncos que están en descomposición, la biomasa que corresponde al sotobosque, cuantificamos también las epífitas y enredaderas, y pudimos estimar cuánto biomasa y también carbono había en la hojarasca y finalmente en el suelo, en las distintas capas del suelo. Entonces este estudio fue muy completo en cuanto a medir todos los reservorios y también no solo el carbono, sino que, como les digo, también el nitrógeno y el fósforo. Entonces, de estas parcelas, lo primero que pudimos concluir, ¿cierto?, o conocer fue la composición de este bosque en particular, este bosque norpatagónico, donde, bueno, como es un tepual, aquí el tepú obviamente que tiene mayor densidad y el que aporta mayor porcentaje del área basal, ¿cierto? Entonces estos son las especies, algunas de ellas dominantes, ¿cierto? El canelo entre ellas también. Y este muestreo lo hicimos en enero del 2014 y ahora en enero del 2024 pensamos repetir este muestreo para ver qué es lo que ha pasado tanto con la biomasa como con la composición, si es que ha habido algún cambio también en la dominancia en este bosque. Y lo otro que era también nuestro enfoque más importante era conocer los stocks, ¿cierto?, de carbono, nitrógeno y fósforo. Y en el caso del carbono encontramos más de 1000 toneladas de carbono por hectárea, la mayor parte en el suelo, ¿ya? Y esto lo pudimos publicar el año 2021 y al comparar con otros bosques templados del mundo, encontramos que la cantidad que había en ese suelo era el valor mayor que se había encontrado en bosques templados en el mundo, ¿ya? En el total hay otro bosque que tiene más, porque tiene mucho más biomasa aérea, pero este era como el campeón en cuanto al contenido en el suelo. Y bueno, después de varios textos de explicación, encontramos que el suelo es totalmente orgánico, ¿cierto? No es tan profundo, tiene 50, lo más 60 centímetros de profundidad, sin embargo un suelo orgánico, y creemos, respaldado también por estudios que se han hecho en la zona, de que esto muy probablemente era una turbera antes, ¿sí? Y que el bosque en el fondo vino después de la turbera. ¿Sí? Y por eso que también tiene sentido que cuando se quema, en el fondo vuelve a su estado original de convertirse en una turbera antropogénica. Bueno, como les digo, medimos también el nitrógeno y el fósforo, pero no es el foco de lo que vamos a conversar hoy día.
Eso lo repetimos en la turbera y pudimos entonces comparar estos más de 1000 toneladas con las 130 que encontramos en la turbera. Entonces vimos que hay una pérdida bastante grande, ¿cierto? Con este cambio de uso de suelo, adelantando un poquito lo que vamos a hablar después de los efectos del cambio de uso de suelo. Entonces, como también queríamos conocer el balance de gases de efecto invernadero, ya conocíamos los reservorios, ¿cierto? El almacenaje de carbono en este bosque, pero queríamos conocer lo que se llama la captura, ¿cierto? Que a veces también hay como que se usa indistintamente la captura para hablar del almacenaje, pero más correcto sería referirse al flujo, ¿cierto? A la cantidad anual que intercambian los ecosistemas con la atmósfera. Y si es un sumidero, quiere decir que ese balance es hacia el bosque o hacia la turbera, ¿cierto? Que lo están sacando de la atmósfera. Y en otros casos puede ser fuente, ¿cierto? Si es que está emitiendo. Entonces, para eso instalamos dos de estos equipos que se llaman Eddy Covariance, que son capaces de medir este flujo. La gracia que tienen es que miden el ecosistema completo. Y pusimos uno en la turbera, en un trípode, pero en el bosque significó una empresa un poco más compleja, ¿cierto? Que tuvimos que construir una torre para poner el equipo arriba. ¿Ya? Después, si hay interés, les puedo explicar un poco más cómo funciona esta técnica, pero básicamente es un anemómetro con un analizador de gases, ¿cierto? Que mide, eso sí, muy, muy rápido, para poder medir los flujos de CO2, de agua y eventualmente también de otros gases de efecto invernadero. Ahí hay una vista de la torre que está instalada en Chiloé, que tiene 42 metros y que permite, como les decía, para mostrar que este equipo está integrando todo lo que pasa en el bosque, obviamente que depende de dónde venga el viento, ¿cierto? Y la velocidad del viento, cuál es el área que está integrando, pero al ser una medición integrada incluye todos los flujos, de las plantas, de la parte aérea, de la parte subterránea, de los microorganismos, de los animales, de todo lo que está en descomposición. Entonces tenemos el balance, ¿cierto? El intercambio ecosistémico neto que se llama. Y con esto entonces pudimos graficar, ¿cierto? Tener las mediciones instantáneas de los flujos, pero a la vez también ir integrando estos valores por día, ¿cierto? Aquí están los flujos en gramos de CO2 por metro cuadrado por día en el bosque. Esta línea más oscura es la que muestra la variación anual, ¿cierto? Aquí hay 2 años, los 2 primeros años, y en el bosque de Chiloé encontramos que en este caso estaba haciendo un sumidero, ¿cierto? Estaba capturando 872,7 gramos de CO2 por metro cuadrado por año. Con lo cual, primero pudimos demostrar de que a pesar de ser un bosque maduro, sigue fijando carbono, que era uno de los intereses de lo que queríamos averiguar. Se ha mostrado en otras partes del mundo también que los bosques maduros continúan capturando carbono. ¿Okay? Y bueno, vimos varias otras cosas que no entran en detalle, pero que las podemos conversar después con respecto a lo que vimos que pasaba durante el verano, ¿cierto? La sequía de verano, etc. Y combinamos esto entonces con mediciones que hicimos en el suelo, donde integramos dos equipos, un equipo que es capaz de medir el CO2, con otro que es capaz de medir el metano y el óxido nitroso, y lo instalamos en el suelo, digamos, del bosque y de la turbera también. Con esto pudimos medir entonces los flujos de estos 3 gases que están saliendo del suelo. En algunos casos, como el metano, es posible que los suelos también lo capturen, ¿cierto? Hay bacterias que se alimentan del metano y son capaces de sacarlo también del aire. Entonces, estos 2 gases están presentes, digamos, ahí los flujos son menores, pero también tienen un potencial de calentamiento global mucho mayor que el CO2. Por eso que es importante poder medir estos 3 gases principales. Entonces, cuando integramos estas mediciones, en este caso el CO2 medido con las torres Eddy, ¿cierto? Que teníamos 873 gramos de CO2 por metro cuadrado por año que captura el bosque. En el caso de la turbera, encontramos que estaba capturando 135 gramos de CO2 por metro cuadrado por año, o sea, bastante menor, ¿cierto? En el caso del metano, estos valores negativos, ojo que el valor negativo significa captura, están ambos ecosistemas
capturando metano, valores bajos, pero ya está en equivalentes de CO2, y en el caso del óxido nitroso, ambos estaban emitiendo. Entonces, si nosotros integramos estos tres gases, encontramos que el balance en el caso del bosque era 754 gramos de CO2 por metro cuadrado por año que se están capturando, y en el caso de la turbera, 30 gramos que se están emitiendo. O sea, es una fuente, aunque muy cerca de cero, muy cerca de ser neutro en el fondo. Entonces, con esto, en el caso de estos ecosistemas, pudimos comprobar de que son un gran reservorio de carbono y a la vez sumidero de gases de efecto invernadero, por lo cual lo que intentamos a partir de estos resultados fue destacar la importancia de conservar los bosques maduros y las turberas en el sur de Chile, ¿cierto? Desde el punto de vista del carbono y los gases de efecto invernadero, pero también lo que tiene que ver con la biodiversidad que estamos conservando, ¿cierto? Y eso también es importante mantenerlo en mente cuando hablamos de conservación de ecosistemas, que no solamente estamos conservando el carbono, sino que todas las especies que ahí viven. Entonces, yendo un poco más a lo general de Chile, este estudio, como les digo, es bien específico, bien intensivo también en este bosque y turbera. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, han habido intentos, hemos hecho intentos por estimar el carbono almacenado en los ecosistemas anteriormente. En este caso, el estudio de Pagarian, lo que intentamos hacer fue estimar la reserva de carbono total en el suelo, toneladas por hectárea, pero como pueden ver aquí a mano derecha existe una gran incertidumbre, ¿ya? Y esto se debe a que los datos de suelo no cubren en forma homogénea todo el territorio y todos los tipos de ecosistemas. Están concentrados en los sistemas agrícolas o en los valles que tienen algún uso agrícola, y el resto de las zonas están muy poco muestradas. Entonces, de ahí que surgió también el interés de poder ir mejorando este conocimiento. Bueno, cuando hicimos una revisión, ¿cierto?, del carbono almacenado en los ecosistemas de Chile, encontramos que habían pocos estudios de partida. Aquí está un estudio que hicimos nosotros en matorral esclerófilo, alrededor de 40 toneladas de carbono por hectárea. Aquí está el bosque siempre verde que les mostré, poquito más de 1000. Y habían otros estudios que mostraban turberas, ¿cierto? En el caso de este estudio de Loisel y Yu del 2013, que habla de más de 1600, poco más de 1600 toneladas por hectárea, ¿ya? Toneladas de carbono por hectárea, que son turberas de las que hay más bien en la zona de Magallanes, turberas glaciares, no antropogénicas como las que les mostré recién en Chiloé. Y en el caso de los flujos, tenemos que hay pocos estudios, ¿cierto? Esto lo hicimos, este es el bosque, perdón, este es el bosque en Chiloé, esta es la turbera en Chiloé. Hay otro estudio que utilizó estaciones EDI en Matorral de Espino, el estudio de Francisco Mesa, y los otros son estimaciones que han sido hechas con mediciones del DAP, ¿ya? Que incluyen solamente lo que pasa con los árboles, ¿sí? Entonces, tampoco hay muchos estudios en este sentido. ¿Qué pasa entonces con los efectos del cambio de uso del suelo en los reservorios y flujos? Y esto lo vengo trabajando ya hace un tiempo. Este estudio que hicimos en la estación experimental Las Cardas que tiene la facultad en la región de Coquimbo, comparamos una condición natural del matorral con una condición forestada, en este caso con acacia saligna, y pudimos ver, como esto había sido intervenido el suelo para hacer camellones, medimos los reservorios también de la biomasa de las plantas, tanto aérea como subterránea, y lo que hay en la hojarasca y el suelo, y encontramos que de 36,5 toneladas que había en el matorral en condición natural, bajaba a 21,1 toneladas en el sector forestado, lo cual representaba una pérdida del 42% del carbono. Y esto era importante porque estas plantaciones de acacia saligna que se hacían con fines de generar forraje, ¿cierto?, para las cabras, también se postulaba como una manera de fijar carbono debido a su rápido crecimiento. Se hablaba incluso de poder vender bonos de carbono por la captura que hacían
estos arbolitos, ¿cierto? Pero sin embargo encontramos nosotros que al momento de la plantación era mucha la pérdida que había del carbono. Bueno, después esto lo pudimos trabajar de nuevo con la oportunidad de la COP organizada por Chile, y donde el Ministerio de Ciencia nos pidió hacer un estudio, ¿cierto?, sobre la biodiversidad y cambio climático en Chile. Yo estuve asociado a este capítulo que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, oportunidades de mitigación ante la emergencia climática. Este informe está disponible, por si no lo conocían, también se los puedo compartir. Entonces, aquí yo hice una revisión de todos los estudios disponibles donde podíamos comparar un uso original con un cambio de uso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo lo que les mostré fue el matorral natural con el matorral plantado, donde se perdió un 42% del carbono, y así comparamos otros estudios que habíamos hecho. Y aquí lo importante es el resumen, ¿cierto? Que cuando hay un incendio, la pérdida de carbono representa alrededor del 90%. O sea, es la intervención más grande, digamos, más drástica que se puede hacer en cuanto a pérdida de carbono. La deforestación representaría alrededor de un 50% y un uso agrícola una pérdida del 11%, pero eso es después de la deforestación. ¿Okay? Y esto es importante porque las pérdidas de bosque nativo en Chile continúan. Aquí hay un resumen que hizo Antonio Lara entre el año 95 y 2016. Este es el informe País del Estado del Medio Ambiente, publicado en 2019, donde muestra que se ha perdido mucho bosque, ¿cierto? Y eso lamentablemente continúa en algunas zonas de nuestro país. ¿Qué pasa con la fijación de carbono? O sea, esta captura. También comparamos donde pudimos ver usos originales con nuevos usos, donde teníamos mediciones de los flujos y vimos las tasas de cambio, ¿cierto? Valores negativos, en algunos casos valores positivos, ¿cierto? Porque cuando hay praderas y matorrales vimos que era mucha más la fijación. Pero ahí hay que tener ojo porque esto que se ve positivo aquí hay que ponderarlo por la pérdida de carbono que significa, ¿cierto?, pasar de un bosque a una pradera o a un matorral. O sea, la fijación aumenta, pero después de haber perdido una buena parte del carbono que había originalmente en ese bosque. Entonces acá encontramos que la tala de un bosque representaba un aumento del 30%, el incendio representa una pérdida del 85% y el uso agrícola una pérdida de más del 100%, ¿cierto? Porque pasa de un valor negativo a un valor positivo. En el caso de los cultivos, la mayor parte son emisores de carbono, no fijan, ¿cierto? Considerando la fijación que hacen durante el crecimiento. Entonces ahí hay un resumen de lo que pasa con el cambio de uso del suelo, tanto en los reservorios como en los flujos. Y por último, entonces, entrando más de lleno al estudio en cuestión que origina esta reunión, el carbono acumulado en ecosistemas de la Patagonia, primero surge la pregunta también en comparación, ¿cierto? ¿Dónde está el carbono en el mundo? Y aquí vemos este mapa global de densidad de carbono, este está en kilos por metro cuadrado, y vemos claramente que hay dos franjas, una en la zona tropical y otra en los bosques boreales, que tienen gran cantidad de carbono, pero vemos también que el sur de Chile tiene estos colores oscuros que muestran que hay una gran cantidad de carbono en esta zona, que en superficie es pequeña, pero que en densidad de carbono es alta. Y este estudio previo, que también tuvo bastante difusión, ¿cierto?, sobre el almacenamiento de carbono en la ruta de los parques de la Patagonia, que hizo la Fundación Tompkins, donde compararon el carbono acumulado en la Patagonia con la Amazonía. Y ellos encontraron que era casi 3 veces más carbono por hectárea que la Amazonía. Ahora, cuando yo busqué los estudios que respaldaban esto, no encontré mucho sobre la metodología. No estaba muy claro cómo había sido calculado tanto en la Patagonia, y en el caso de la Amazonía estas fuentes eran de muy
muy difícil acceso. Así que surgió con mayor fuerza la necesidad de hacer una estimación con una metodología conocida y que pudiéramos respaldar. Entonces, este es el artículo que publicamos hace poco en Austral Ecology, que nos hicimos la pregunta justamente de cuánto carbono está acumulado en los ecosistemas terrestres de la parte chilena de la Patagonia. Y los objetivos que nos propusimos fueron estimar esta cantidad de carbono almacenado en la biomasa y el suelo de los ecosistemas terrestres de la Patagonia chilena, y al mismo tiempo estimar cuánto de este carbono total está almacenado en áreas protegidas. Aquí pueden ver que el equipo es bastante variado. Hoy día me acompaña Macarena Moncada, pero también participaron otros profesionales acá de la Universidad de Chile, Rocío Urrutia, que es de la Universidad de Aysén, Aldo Farías, que es del programa Austral Patagonia, y Rodrigo Sagardía, que es del Instituto Forestal. Entonces, la metodología básicamente consistió en utilizar dos bases de datos que están disponibles. Una es la base de datos del INFOR, el CIMEF, el Sistema Integrado para el Monitoreo de Ecosistemas Forestales, del cual obtuvimos el carbono en la biomasa, y hay un asterisco aquí porque para aquellos ecosistemas forestales que no muestre el INFOR, tuvimos que usar información que encontramos en la literatura, ¿ya? Entonces ahí también, obviamente, hay espacio de mejora en la información en estos ecosistemas que no están tan estudiados como los bosques. Y por otro lado, todo esta metodología está documentada en una publicación de Bahamondes et al. Del 2021. Y por otro lado, la base de datos ChileSoc, que es la base de datos que contiene todo lo que se pudo juntar de datos disponibles en cuanto al carbono orgánico del suelo. Y entonces Marco Pfeiffer, que es coautor de este paper también, fue el que lideró la formación de esta base de datos, donde integró los datos que existen en el CIREN con otros datos que diferentes científicos hemos ido recopilando en distintos ecosistemas de Chile. Y esto se puso, digamos, a disposición como una base de datos abierta de libre acceso, donde uno puede estimar, obtener el carbono que hay en el suelo. Entonces, juntando estas dos bases de datos, pudimos estimar el carbono total del ecosistema en megagramos de carbono por hectárea. Megagramos es lo mismo que toneladas, ¿ya?, de carbono por hectárea. Y en el caso del CIMEF, aquí pueden ver los puntos que han sido muestreados, ¿ya? Estos puntitos negros son las parcelas que ha hecho el INFOR. Entonces, de esto pudimos, ellos estimaron la biomasa por parcela con funciones alométricas específicas, y la extrapolación la hicieron en base a imágenes satelitales, ¿cierto?, donde se pudo obtener básicamente el volumen de troncos, y con ello utilizar una función alométrica general que permitió obtener tanto la biomasa aérea como la biomasa subterránea, y por supuesto por una densidad y un porcentaje de carbonos que también establecemos ahí en la metodología del artículo. En cuanto a la base de datos de ChileSoc, cuenta con 13.612 datos en total. En la zona de estudio encontramos que habían 2.238, y esos fueron los que utilizamos para calcular el carbono en el suelo y luego estimar el carbono por ecosistema cruzándolo con el catastro de CONAF. Por lo tanto, tuvimos X datos por ecosistema, y ahí en los resultados van a ver que algunos tenían una buena cantidad y otros bastante poco. Los resultados, entonces, esta es la figura principal del artículo. Mostramos los tipos de ecosistemas que hay, las áreas protegidas, ¿cierto?, tanto del SNASPE como áreas protegidas privadas, santuarios de la naturaleza, y las áreas protegidas como bienes nacionales. Vemos que cubren una gran cantidad de superficie, ¿cierto? Y aquí podemos ver los puntos en los que muestreó o que existen datos disponibles de la base de ChileSoc. Y este es el carbono total, entonces, que va, bueno, hasta 1.689 toneladas en el caso de las turberas, y otros valores menores que representan los bosques, ¿cierto? Y en este caso, sectores sin vegetación, como son las
sectores con nieve y glaciares, que tienen los valores más bajos, ¿cierto? Pero incluso ahí encontramos que donde se había muestreado, el suelo igual contenía alguna cantidad de carbono. Entonces, la primera tabla del estudio muestra por tipo forestal, ¿okay?, cuál es la biomasa que está contenido, perdón, el carbono que está contenido en la biomasa, en toneladas de carbono por hectárea, con su variación y su valor promedio. ¿Cuántas muestras se hicieron por cada tipo forestal? O sea, estas son las parcelas del INFOR. Acá está el carbono orgánico del suelo, también en toneladas por hectárea. Y aquí tenemos, digamos, lo que yo les adelantaba, de que en algunos casos tenemos solo una muestra y en otros tenemos muchos más, ¿cierto? En el caso de lenga y de bosque siempre verde, tenemos una gran cantidad de puntos, ¿sí? Entonces esto claramente es lo que hay que mejorar. Aquí está el valor sumado, ¿cierto?, de biomasa con suelo. Reportamos también la profundidad máxima que encontramos en cada tipo forestal, la densidad aparente, y bueno, juntándolo con el área, ¿cierto?, pudimos calcular la cantidad total de carbono que cada ecosistema acumula en esta zona de la Patagonia y en total para los bosques. Y acá entonces los bosques pasan a ser una de estas filas, los bosques nativos, ¿cierto? Tenemos de nuevo la biomasa de carbono, la fuente que utilizamos, porque aquí, como les decía, tuvimos mucho detalle en el caso de los datos que venían del informe en bosque, pero otros tuvimos que obtenerlos de la literatura. En el caso del carbono del suelo, también muestras de suelo que pudimos obtener de distintos estudios, ¿cierto? Aquí de estas citas. De nuevo, la cantidad total contenida de carbono en la biomasa más lo que hay en el suelo, la profundidad máxima encontrada, la densidad aparente y, de nuevo, la cantidad total por cada ecosistema. Y en el caso de las turberas, y esto es importante, tuvimos dos tipos de datos. Uno, el que venía de Chilesoc, ¿cierto?, que eran 406 toneladas de carbono por hectárea, con su variabilidad, pero también el estudio de Loisel y Yu, que les conté antes, que hablaba de 1.680 toneladas de carbono en el suelo. Por lo tanto, esto nos dio dos estimaciones totales, porque estamos hablando de 3,4 millones de hectáreas, en el caso de las turberas, nos dio valores totales de carbono bastante distintos, y eso afecta también el total a nivel de la región. Entonces las turberas son un ecosistema clave aquí de conocer mejor si estamos más cerca del 400 o más cerca del 1.600, ¿okay? Porque ahí hay un gran vacío de información en saber cuántos son los que realmente acumulan, ¿cierto? Cuánto guardan las turberas. Incluso, colegas, he escuchado que también hay dudas sobre este valor, ¿cierto?, de cuánto es la superficie que cubre. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que la mayor cantidad del carbono por hectárea está en turberas y bosques, ¿cierto? Pero hay una mayor incerteza en el caso de las turberas, y es importante trabajar en eso. Algunos ecosistemas están bien muestreados, mientras que para otros hay pocos datos o son bibliográficos. En el caso de la necromasa, que es la biomasa muerta, generalmente no se muestrea, ¿okay? O sea, se concentra en la biomasa viva de árboles, de vegetación, en el suelo, pero la biomasa que está como troncos y eso generalmente no se muestrea. Y esto nos dio entonces un reservorio promedio de entre 261 y 432 toneladas de carbono por hectárea, y eso dependía entonces del valor usado para las turberas, como les contaba recién. En total encontramos que las áreas protegidas cubren prácticamente el 55% de la superficie del área en esta zona, y que protegen a su vez el 61% del carbono, del stock de carbono total, que se reparte principalmente en las áreas protegidas públicas, pero también un 2% de este 61, un 2,1 es de zonas privadas. Y este reservorio en áreas privadas, específicamente, que es mayor que en el resto, 508 toneladas,
encontramos que era casi el doble que lo que pudimos encontrar en un estudio hecho en la Amazonía, ¿ya? Que les puedo dar la cita también. Y eso es entonces lo que pudimos concluir, y la idea es, por supuesto, poder conversar sobre las proyecciones, ¿cierto? Si hay dudas de la metodología, pero también de las proyecciones de lo que se puede hacer o cómo se puede utilizar esta información. Así que les doy las gracias por la atención y les dejo ahí mi correo por si quieren hacerme consultas directas, y también un link a ResearchGate donde pueden bajar los artículos que están ahí en forma gratis, o si no están disponibles ahí, contactarme para yo poder enviárselo. Eso, muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge, por esta exposición muy buena, muy interesante, sobre todo muy explicativa en términos de metodología. Le doy el pase a posibles preguntas que podamos tener eh, desde los participantes e integrantes de CONAF de la región de Aysén, de la CONAF de la región de Magallanes, muy atingente el estudio de ciertas regiones, y también seremías de medio ambiente presentes, así que cualquier pregunta que puedan tener, levanten su mano o encienden el micrófono y vamos dando el pase. En el chat nos consultaban si es que estábamos grabando la sesión y si se podía compartir. Por supuesto, vamos a compartirlo posterior a esta Sí, la presentación. presentación también, se la puedo mandar a Paulina para que la distribuya, no hay ningún problema. Lo compartiremos entonces. ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo varias, pero preferiría dar la palabra al público. No sé dónde se levanta la mano. Sergio, adelante, consúltenos. Disculpa, no pillé nunca la manito. Donde dice Saludos, reacciones, creo que Jorge, está. de acá Hola, hola. de CONAF región de Aysén. Oye, no sé si una consulta más que nada, si has participado en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales en el cálculo de la captura de carbono acá en los bosques de la Patagonia, para toda esta modelación de los valores, en el fondo, para poder nosotros después incurrir o poder acceder a este proceso de pago retroactivo que hay después de las bonificaciones, porque eso es lo que falta en este momento, ese cálculo. No sé si me puedes comentar algo de eso. Yo no he participado personalmente, entiendo que, claro, eso generalmente se le encarga a los servicios públicos, estas estimaciones que son como más a nivel nacional. En el caso de la captura, te refieres tú principalmente, ¿no? Como de cuánto están capturando anualmente los Exacto, bosques. sí, sí. Claro, ahí, como yo les mostraba, la técnica, digamos, más exacta es esta de las estaciones Edicovariance, que lamentablemente son sumamente caras de instalar y de mantener. Entonces, en este momento tenemos 3 instaladas en bosque, una que es la que les mostré yo en Chiloé. Hay una segunda que ya lleva varios años también en el bosque del Parque Nacional Alerce Costero, que esa es Antonio Lara, es el investigador principal ahí. Y el año pasado instalamos una en un bosque en la isla Navarino. Lamentablemente esa no la hemos podido hacer funcionar bien justamente por problemas de fuente de energía. Ahora hay una instalada también en Matorral del Parque Nacional Fray Jorge, y 2 más que están en la turbera en Chiloé y una turbera también en el Parque Omora en la isla Navarino. Entonces son 6 estaciones que están instaladas, hay una de ellas que tenemos que echarla a andar todavía, pero la idea es aumentar la cobertura de esos puntos, porque esos son como los puntos de referencia, digamos. Con eso después tú puedes igual modelar lo que están capturando otros ecosistemas a partir de esos datos bien puntuales pero precisos. Lo que estamos trabajando también es en hacer extrapolaciones utilizando básicamente imágenes satelitales, que es lo que nos permite ver qué es lo que está pasando en el resto, pero, como digo, teniendo estos puntos de referencia. Y sería interesante poder poner estaciones más al sur para tener esos puntos de referencia.
para después contrastarla cuando tengamos los barreros nosotros. Interesante presentación, gracias. Vale, no, gracias a ti por la pregunta. Sí, obviamente que es interesante poner más puntos. El problema, a mí me han consultado varias veces cómo instalar estos equipos y la verdad es que hay que ser bien cauto porque, como digo, son muy caros de comprar, de instalar y después de mantener, porque son equipos caros que cuando se echan a perder hay que mandarlos, digamos, a calibrar y generalmente eso sale bastante caro. Y también el personal calificado para procesar los datos, porque una vez que uno lo instala y empiezan a salir datos, hay muchas correcciones que hay que hacer para poder llegar a ver una serie de tiempos así del flujo. Pero, pero estamos trabajando en eso. Yo también siempre he ofrecido la colaboración para quienes están como iniciando estos estudios en otros lados, así que, bueno, ojalá que suceda. Gracias, Jorge. Tenemos la mano levantada de Javiera y luego le damos el pase a Fernando. Javiera, adelante. Tienes que encender el micrófono. No te escuchamos. A ver si nosotros a lo mejor Perdón. podemos... Ahí. Ahí sí. Perdón, que estoy en el hospital, perdón. Y desde el celular. Gracias, Jorge. Me tuve que desconectar un todo, pero el documento lo leí y súper agradecido. Y en base a lo que preguntaba Sergio recién, comentar, y de repente no sé si entre Sergio, Paulina y Jorge podemos ver la manera de que ayer justamente en uno de los cursos que estamos impartiendo, que está focalizado en funcionarios municipales, que buscamos poder nivelar contenido en biodiversidad, cambio climático y su relación, bueno, en general son varios temas, pero queremos la gestión local sobre áreas protegidas. Me tocó hablar sobre cambio climático y mencioné el documento de Jorge. Y desde ahí muchos municipios, que es el macro de los estudiantes que están en el curso, no sabían justamente este encuadre, marco de políticas públicas que tienen que ver con la estrategia climática a largo plazo, con los compromisos de Chile, con los planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, en base a la pregunta de Sergio, dado que las regiones tienen que empezar a hacer sus planes regionales de acción al cambio climático y las comunas también, que tienen un plazo de 3 años, una vez que la ley ya está puesta, quizás podríamos ver la manera de sintetizar un poco el documento que ustedes hacen por región y quizás eso hacerlo llegar a ciertos servicios públicos, por ejemplo, como CONAF o GORES, que estén trabajando al respecto y que puedan tener como un acceso a la información un poquito más completa por región, que les permita a ellos tener al menos un antecedente leve para establecer sus stocks de carbono y proponer medidas de mitigación, que eso es algo que se viene. Entonces, yo no sé, Jorge, y tu equipo, si ven como la posibilidad, en base a la metodología que ustedes utilizaron, que se pueda dividir por región y que se pueda obtener algún número para que nosotros a la vez como programa austral podamos, y desde vinculación con el medio también, podamos hacer llegar como aporte y quizás le pueda ser de utilidad a varios servicios públicos, como un desagregado de este documento que tú muy bien has implementado junto con tu equipo. Entonces, lo planteo y si es que hay algún otro servicio público que quizás le interese, veamos la manera de trabajarlo, de verlo y quizás de acercarnos a un número, porque sabemos que los antecedentes de captura de carbono están poco estudiados y aquí ya tenemos un gran avance. Así que por si sirve lo planteo y lo ofrezco. Eso. Gracias. Vale, gracias Javiera. Bueno, aquí, como les contaba, me acompaña Macarena Moncada, que fue parte del estudio y que ahí puede complementar mi respuesta también si quiere, pero una de las, claro, pensamos reportarlo por región, en este caso en el artículo era más interesante verlo como el global. Lo hemos pensado por región, yo creo que me parece que es posible. Lo que sí hay como supuestos más grandes también, porque ahí empieza como el número de puntos muestreados empieza a ser menor. Entonces hay como un mayor grado de incertidumbre, pero podríamos intentarlo, yo creo,
Macarena, no sé qué, ¿estás de acuerdo? Sí, no estoy de acuerdo. Se puede disgregar esta información por región. Y claro, como dice Jorge, claro, el grado de incertidumbre aumenta dado como la diferencia o lo dispar que es la distribución de los puntos. Pero al menos en temas de carbono de biomasa sí se podría. Y también en relación a las preguntas anteriores, aquí los colegas de CONAF me podrían confirmar, pero yo tengo entendido de que sí existen como avances desde CONAF para la estimación de carbono en el sector de cambio de uso de suelo, o sea, PUT, de uso y cambio de uso de suelo, también en el contexto del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Entonces, que sí lo hacen por región, y tengo entendido de que ahora están ampliando para llegar, creo que llegaron hasta los lagos, ahora están ampliando hasta Magallanes. Entonces, están haciendo un avance y ahí habría que hablarlo también con CONAF Central para ver cuál es ese avance. Y la información base de eso es la misma que nosotros utilizamos, que es la del inventario forestal, que lo provee el informe. Ujú. Gracias. Paulina, tú decías que había alguien más que venía después. Sí, había visto que Fernando de CONAF había encendido el micrófono, tal vez tiene una consulta por ahí. Ah, sí. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, no, Hola, hola. es que muy cercano a lo que planteaba mi colega Sergio. De hecho, estamos a 2 oficinas de distancia, así que tenemos cierta simbiosis de trabajo ahí. Pero efectivamente hay procesos bastante importantes que se han activado con este tema de la ley de cambio climático, donde, como muy bien lo planteaba la niña del iPhone, no me acuerdo, no alcancé a leer su nombre. Javiera. Javiera. Entonces, particularmente para nosotros ha sido bastante complejo obtener información, antecedentes concretos. Y uno de los temas que a nosotros nos preocupa, que se vincula con lo que dice Sergio, tiene que ver justamente con este tema de los balances. Y bajo esa perspectiva, lo que tú estás planteando, Jorge, es de suma interés. Estaba justamente viendo el resumen de lo que tú subiste acá subieron en el estudio de determinación de cantidad de carbono almacenado en la Patagonia chilena, y que yo recurrentemente no lo he escuchado. Yo he participado en hartas reuniones, en hartas cosas, y me parece interesante conversarlo, empezar a difundirlo, digamos, dentro de nuestro núcleo. Lo más probable es que sí exista, pero claramente nosotros como institución tenemos una responsabilidad bastante grande en la generación de esta estrategia, y estos elementos para nosotros son fundamentales. A partir de eso, tú sabes que CONAF tiene una unidad de cambio climático bastante fuerte que trabaja con el Fondo Verde del Clima. Y este Fondo Verde trabaja desde la sexta, si no me equivoco, hasta la 10ª región, justamente trabajando con los inventarios de gases de efecto invernadero. Casualmente, la región que tiene más potencial, que es una región de Aysén y Magallanes, están fuera de este circuito, entendiendo que no hay un balance que nos permita a nosotros ingresar aún. Claramente nosotros, con el solo hecho de el no hacer nada, superamos muy lejos al resto de las regiones que están al lado. Entonces también puede ser un tema estratégico, pero muchas agradecido, súper potente este tipo de cosas. Generalmente nosotros tenemos mucha más turbera de lo que uno cree. Trabajamos con bosque. Aquí hay un problema también con la atomización de la tierra, que es impresionante. Todo este tema de las subdivisiones prediales ha sido gigantesco, y lo más probable es que eso afecte necesariamente los balances que se den en el futuro. Eso, agradecer tu presentación. Gracias Fernando. Yo creo que hay un punto importante ahí, y que es que generalmente el centro de atención ha sido la captura y el balance. Y poco se ha hecho o se ha discutido sobre los reservorios y lo que ya está acumulado en los ecosistemas. Entonces, yo, digamos, desde los servicios como usted, creo que habría que considerar y empujar un poco también de darle más valor a esto, porque, como digo,
me llaman, digamos, me contactan a menudo para preguntarme cómo podemos estimar, digamos, cuánto está fijando el bosque esclerófilo. Por ejemplo, es de mucho interés para las viñas saber cuánto ellos están fijando en áreas que no son agrícolas, también dentro de la agrícola, por supuesto, pero ver si estos bosques que están alrededor pueden ayudarlos a balancear sus emisiones. Entonces, bueno, les explico que estimar los flujos es sumamente difícil y que un paso anterior debiera ser saber cuánto carbono está acumulado, porque viene un incendio y se pierde una cantidad tremenda. Entonces, parte de estos fondos debieran estar orientados a proteger, en el fondo, lo que ya hay. Dentro de la estrategia debería ser, ok, queremos recapturar el carbono, tendremos que hacer procesos de restauración, de reforestación, pero no nos despreocupemos de donde el carbono está ahora acumulado, que principalmente en los bosques y sobre todo en las turberas, que un poco se conocen, ¿cierto? Poco se habla de ellas. Entonces creo que hay que trabajar un poco también en eso, que estos fondos debieran destinarse a la protección también. Como dices tú, en estas regiones casi sin hacer nada tienen una buena situación, ¿cierto? Sobre todo también por el nivel de protección. Y eso también, cuando me han preguntado por este estudio, yo digo, bueno, esto nos deja una tarea de lo que hacer en otras regiones, porque en la Patagonia el 55% protegido, pucha, es como ideal, ¿cierto? Pero en la zona central, que es donde estamos la mayor parte, no sé, aquí en la región metropolitana menos del 1% está protegido. De hecho, las zonas privadas hacen más que el SNASPE, y también hay que plantearse de proteger esos otros ecosistemas que no están protegidos hoy. Así que eso, gracias por los comentarios. Sí. No sé si nos queda tiempo para una pregunta tal vez. Hola, Si no, no sé. ¿Sí? Adelante. habla Sol. Sol Bustamante, sí. Mira, primero agradecer la invitación y la presentación. Y bueno, yo trabajo en la Seremi de Medio Ambiente y estoy más vinculada con el tema de la educación y de la sensibilización con este tema. Y por eso me interesa mucho. eh, y nosotros en Chiloé siempre lo hemos tomado como un caso especial, dado que el carácter de isla y lo importante que tienen estos ecosistemas ahí en la isla. Entonces, me quedaron dos cosas, son preguntas muy básicas. Dos dudas, que son una que tiene que ver con este dato de que en la senda Darwin se midió y se obtuvo que la turbera dio positivo con la cifra, digamos, que emite en vez de ir acumulando. Así lo entendí, que se hablaba que había arrojado un dato de 30 positivo. Y eso me llama la atención porque nosotros siempre hemos hablado en Chiloé y cuando hablamos a la gente de lo importante, siempre decimos estos son los reservorios importantísimos de carbono, además del agua, etc. Entonces, me gustaría aclarar ese punto. Y la otra duda que tengo es que indicaste que no se mide la materia muerta. Yo entiendo que la turba es materia muerta, o sea que lo que están midiendo es pompón, que es la parte viva, que así nosotros los diferenciamos, pompón y turba. Turba lo muerto y pompón arriba lo vivo. Entonces, eso me llama mucho la atención porque las turberas son materia orgánica muerta, en gran proporción, ¿no es cierto? Prácticamente Sí. son eso. Entonces, eso, aclarar esos dos conceptos. Gracias, Vale. desde ya. Vale, gracias por las consultas. Bueno, en el caso de la turbera que nosotros estamos midiendo ahí en Chiloé, claro, el balance cuando contamos el CO2, el metano y el óxido nitroso nos da levemente positivo, o sea, como emisión de equivalentes de CO2, ¿okay? Los transformamos todo a CO2. Y eso, bueno, también nos sorprendió a nosotros, pero ahora estamos agregando un sensor de metano como para tener mediciones más exactas, porque las mediciones de metano las pudimos hacer solamente a nivel de suelo.
y ahora las vamos a poder medir a nivel del ecosistema completo. Entonces, eso no le resta, digamos, importancia a las turberas en el sentido del carbono que ya tienen acumulado y de, como decías tú, el rol en la regulación del ciclo hídrico. Así que, digamos, vamos a seguir estudiando para ver si es que eso se mantiene en el tiempo o ese efecto de cuando nosotros medimos, ¿cierto? Necesitamos más datos para respaldarlo, pero la importancia yo creo que no disminuye. Y efectivamente, claro, en el caso de las turberas la mayor parte, o sea, efectivamente el 100% es materia orgánica muerta porque es lo que se ha acumulado durante muchos años y la parte viva es una pequeña franja, en el caso de las turberas de Sphangum. Pero yo me refería a otro tipo de ecosistemas, más de bosque y de matorral, donde generalmente la atención está en los árboles vivos. Entonces se mide el DAP de los árboles vivos para cuantificar cuánto es el stock que hay en la biomasa, pero no se mide tanto los troncos que están caídos o árboles muertos en pie, por ejemplo, que nosotros encontramos que igual almacenan una gran cantidad de carbono. Por eso yo dije, no se mide generalmente. En muchos estudios sí se hace, pero en otros se concentran solo en la biomasa viva. Y eso fue lo que encontramos como en general, que algunos estudios se centraban en la parte de biomasa, otros en el suelo, y muy pocos medían los dos. Y en el caso del suelo muchas veces se centran en los primeros 30 centímetros. Y hay una buena cantidad de carbono más abajo que eso. La mayor parte efectivamente está en los primeros centímetros, pero hay que mostrar hasta el final del perfil para saber cuál es el stock total. Ese es el enfoque que queremos utilizar ahora. Acabamos de presentar una propuesta al concurso de anillos de investigación, justamente para mejorar esa red de puntos que hay en cuanto a la estimación del carbono y el nitrógeno también contenido en los suelos, mostrando por lo menos hasta 1 metro de profundidad para conocer mejor el stock de carbono en aquellos ecosistemas que, como te digo, que han sido menos muestreados que los sistemas, digamos que los valles que están mucho más estudiados. Fernando parece que Disculpa, Jorge, ¿eso es al Fondo de Investigación de Bosque Nativo? No, eso es un anillo de investigación de ANIP. Ah, Están los núcleos de investigación y están los anillos que juntan personas de distintas universidades para abordar temas de investigación, pero los anillos son como un poco más aplicados, ¿cierto? perfecto. Sí, porque también, yo no sé si has participado o has leído el Fondo de Investigación de Bosque Nativo. Hoy día, este año está cerrado, digamos, ya el concurso, y perfectamente muchas de esas consideraciones que haces tú pudiesen ser parte de los análisis en temas de mitigación o adaptación al tema, o en esta diferenciación de los reservorios que tú mencionaste. Creo que a lo mejor sería interesante, si no tú, obviamente, tratar de envenenar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a otros socios estratégicos que pudieran presentar iniciativas en ese sentido. Yo echo de menos ese tipo de cosas un poco en nuestro fondo, más allá de ir a medir el diámetro, la altura, densidad, no sé si me explico un poco, que también tienen que ver con esto. Creo que son elementos para el futuro, para tomas de decisión en el futuro fundamentales. Sí, claramente conozco el fondo. De hecho tengo en la actualidad uno de los proyectos del Fondo de Investigación de Bosque Nativo que estamos haciendo en otro tipo de ecosistemas. Estamos trabajando en espinales en la región de Valparaíso, y donde estamos viendo, bueno, estamos haciendo un análisis ecosistémico, digamos, del efecto de los manejos que se utilizan en estos lugares, digamos, de poda, pero viendo también qué es lo que pasa no solamente con la biomasa leñosa, sino que también con la biomasa herbácea, que es la que pastorean, en este caso, vacas, y qué pasa también con la flora y la fauna. Estamos utilizando ese estudio, ese fondo para estudiar este tema. Ahora, el tema de la red, digamos, de completar una red más amplia de datos de suelo requiere un financiamiento bastante más grande que lo que puede entregar el Fondo de Investigación Bosque Nativo, independiente de que estoy de acuerdo que estas temáticas debieran incluirse más. Por lo menos yo las veces que he participado no las he visto así como con ese enfoque tan particular.
Buenísimo. Espero que haya quedado resueltas las dudas de Sol también, de Fernando. Macarena, no sé si quieres tomar unos minutos, dar algún mensaje final también como parte del grupo de investigadores, o después del tiempo ya, vamos. No, solo agradecer por el interés. Estamos igual contentos con el nivel de difusión de esto y ojalá de que sea un pie como para ampliar el interés y darle la importancia de estos ecosistemas en términos de almacenamiento de carbono y que ayude para las decisiones y para todas las políticas públicas que puedan venir en un futuro. Gracias, Macarena. Bueno, con esto agradecemos a Jorge, a Macarena por su presentación, ha sido muy didáctica y muy fácil de seguir, así que muchas gracias por eso. También participaron de esta presentación, yo en un rato más ya les voy a estar enviando la grabación, el documento de Jorge, la publicación para que la puedan revisar y esperamos repetir estas instancias de presentación de investigaciones en el futuro para que también estén atentos a estas invitaciones que les envía el programa Austral Patagonia. Muchas gracias Jorge, Macarena y a todos los presentes. Que tengan un buen viernes. Gracias a ustedes por organizarlo. Te envío la presentación también. Chao, gracias, que Gracias. esté muy bien. Gracias. Gusto. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.